Colosenses capítulo 1, versículo 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Santo Espíritu. Todos juntos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Puede sentarse. Como de costumbre, un saludo para todo aquel que nos mira o nos escuche. Dios le bendiga. Es Iglesia Cristiana San Juan 14:6, en la ciudad de Santa Rosa, en California, en los Estados Unidos. Escrito está en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde nos manda el Señor no conformarnos a este mundo. En el servicio pasado analizamos del porqué la existencia del jardín del Edén. Ahora quiero observar las consecuencias que tuvo el jardín del Edén. Desde ese día hubo dos equipos, por decirlo así, en el mundo, dos tipos de personas. Unos que se rigen por la voluntad de Dios y otros que se rigen por la consecuencia de lo que pasó en el árbol, en el jardín del Edén. El árbol de la ciencia del bien y del mal contra Dios y su palabra, prácticamente podemos decir. El verdadero cristianismo es hacer la voluntad de Dios, pero esto será imposible si el cristiano no deja de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo es posible que haya personas que todavía sigan comiendo de ahí? Bueno, esto parece, hermanos, inconcebible, pero esas son las consecuencias de la desobediencia. Empezamos con Colosenses 1:21. Ya vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El problema es que aunque hemos recibido a Jesucristo, todavía conservamos la misma manera de pensar basados en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, en Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos versículos nos enseñan a nosotros que no hay una persona en el mundo que no sepa lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Todos. La Biblia dice que los mandamientos dados por Moisés ahora han sido escritos en la tabla de nuestros corazones. Nadie puede culpar a nadie de su fracaso. Nadie puede echarle la culpa a nadie de su situación. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios muy grande. Tenemos el Espíritu de Dios. El pensamiento de este siglo no es otra cosa sino la doctrina del fallo en el jardín. Por eso, para poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, debemos desechar ese conocimiento y reemplazarlo por la palabra de Dios, por una sana doctrina, porque si lo seguimos el final será de muerte. Toda mala doctrina no es otra cosa que la unión, la mezcla de la palabra de Dios con el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Hasta dónde ha llegado, hermanos, la insensatez del cristianismo actual? Se me va el nombre, es una iglesia grande que escuchaba hace unos momentos, en la única, por desgracia, mala suerte, único canal cristiano que entra aquí. Decía Centro Internacional de Sanidad, ¿cómo se llama cuando sanan? ¿Cómo se dice? Algo así, Centro Internacional de Milagros.
Imagínese usted, ya no son iglesias como siempre he predicado. Centro Internacional de Oración. Centro Internacional de Oración. Hermano, el evangelista de hoy, las pancartas dice el gran evangelista internacional. Venga por su milagro. Tenemos que hablar todo el tiempo de esto. No hay gran evangelista, el grande es Dios. Nosotros somos siervos. Nunca digan va a llegar el gran evangelista, el gran pastor Omar Vargas. Va a llegar el inútil de Dios, el siervo de Dios. Cuando Dios te llama hijo, lo he dicho, es hermoso porque perteneces a Él. Estás inscrito tu nombre en el libro de la vida, porque de otra manera no te diría hijo. ¿Pueden entender eso? Pero si te dice siervo, te está llamando hijo y siervo. Porque ningún siervo es su hijo, ningún hijo puede ser si no es su siervo. Para que tú seas siervo de Dios, para que Él te llame siervo, tienes que ser primero su hijo. Porque yo te he enseñado que cualquiera puede servir a Dios sin amarle, pero no cualquiera puede amarle sin servirle. Eso es ridículo. Al que amas, le sirves, te entregas a Él. No estás pensando en escapar del infierno. Ya escapaste cuando le aceptaste a Él. Hoy estás cultivando los frutos que emanan del Espíritu Santo de Dios que mora en ti. No estás tratando de huir del infierno. No estás tratando de alcanzar tu salvación. Ya eres salvo. Si no fueras salvo, ¿por qué estuvieras aquí entonces? ¿Jugando con Dios? No creo que haya una persona tan tonta, sabiendo que se va a ir al infierno, venga a la iglesia y no aproveche a arrepentirse. Sería lo más absurdo, ¿no creen? Eso es ridículo. Una mente sana no lo entiende. Una mente contaminada del diablo tampoco lo va a entender. Necesitan del poder de Dios. El problema es que a pesar de ser cristianos y de conocer la Biblia, el árbol de la ciencia y del bien y del mal es el que realmente guía la vida de la gran mayoría de los creyentes. Dese cuenta. Muchos cambian la metodología de obtener las cosas, mas no cambian sus objetivos básicos. Por supuesto, no es una verdad declarada, mucho menos aceptada, pero en la práctica es una verdad real, terrible y espantosa que vive el pueblo de Dios. ¿Puede usted creer que alguien acepte de que está haciendo malas cosas en Dios? La mayoría va a decir que no, porque todos creemos en un Dios bueno, pero muchos cambian la metodología, el método, la manera de obtener las cosas, mas no cambian sus objetivos básicos, que es no salvarse, no sanarse, no vivir bien, sino ser agradable ante Dios. ¿Qué es lo que más le importa a la iglesia el día de hoy? ¿Ser hallado humilde, estrictamente honrado y honesto, íntegro ante Dios, o obtener resultados de Dios? Eso es lo que vivimos el día de hoy. Ya no hay muchos siervos que le digan al Señor: Padre, me has pasado por el fuego, me has pasado por el agua, dime por qué más me vas a pasar, pero heme aquí estoy para servirte. Son pocos. La mayoría está yendo tras los milagros, y por eso vemos las propagandas al día de hoy. Sentí náuseas cuando yo escuché Centro Internacional de Milagros. Sentí náuseas. Esa no es una iglesia. Esa no es una iglesia. Es un estrado donde se para Satanás. Esa no es una iglesia, y tenemos que decirlo con tranquilidad, con temblor y amor por esas almas que muchas de ahí, hermanos, tal vez sí aman verdaderamente a Dios. Centro Internacional de Avivamiento. ¿A quién quieren apantallar? ¿A Dios? No podrán. ¿Al diablo? Tampoco. Él conoce mejor la Biblia que usted y yo. A él no le apantallamos. Por eso le decía, cuando alguien anda en yugo desigual con un novio, una novia, lo primero que él hace es tratar de casarlos. ¿Para qué? Para que el yugo desigual continúe. Para que siga el pecado en la persona. Entonces la metodología se cambia. No, es que está muy bonita, es que está muy bonito, es el hombre de mi vida, es la mujer de mi vida. Dios lo va a cambiar. Tú no puedes cambiar lo establecido por Dios para empezar. Si Él dice que no te metas con yugo desigual, punto.
No hay discusión. No es como ir al Burger King, no le ponga tomate, no le ponga pepino, échale solo chile de ese que le gusta a Nemesio. Ese sí, échale bastante. No puedes negociar con Dios. Han cambiado la metodología y por eso las iglesias están sumidas en la más plena oscuridad. ¿Sí? Porque los pastores no pueden ver más allá del milagro. Cuando el hombre cambia el método, Dios se aleja y el hombre se yergue. Mira, hermano, Dios es soberano. Es soberano. Los cristianos estudian la palabra de Dios y la evalúan basados en el conocimiento que el árbol de la ciencia del bien y del mal les ha dado. Usted va a entender mucho ahora. Esto es lo mismo que decir que la palabra de Dios está siendo juzgada por los principios del diablo, lo cual por supuesto los lleva a concluir cosas como: este mandato es bueno, en cambio este otro no tanto, y definitivamente esto sí está mal. Y se hace una declaración, una ejemplificación, ¿cómo se dice? Una separación de pecados, una evaluación, una separación, una clasificación es la palabra correcta. Eso es tan real que muchos cristianos no obedecen lo que entienden de Dios, no entienden lo que Dios les dice que deben hacer según la Escritura, porque no entienden las buenas razones por las cuales deben obedecer. Es decir, necesitan que ese árbol, que ahora es el instrumento de Satanás, apruebe que lo que dice la Escritura es bueno para tomar la decisión de hacerlo. O sea, se interpone el humanismo por encima de la Biblia. ¿Sí? Esto pienso, esto dice la Biblia, pero esto es bueno, esto es bueno. Entonces las personas se han equivocado, dicen: bueno, yo ayudo a las personas, soy buena gente y eso le agrada a Dios y yo puedo vivir como yo quiera. Eso es mentira, es mentira. Yo lo he dicho muchas veces a unos pastores tras los púlpitos: el día del arrebatamiento de la iglesia, muchos se van a quedar predicando, junto con las cabras que tienen como ovejas, que nunca quisieron cambiar su vida, porque el primero que no quiso cambiar fue el pastor. Los pastores debemos cambiar. ¿Sabe que tenemos una gran responsabilidad nosotros? Debo ser ejemplo de ustedes. Ustedes deben de ser ejemplo mío y de los de afuera. Aquí no hay de que es mi vida, yo hago lo que yo quiera. Perdón, el día que aceptaste a Jesús, aceptaste sus ordenanzas y aceptaste las ordenanzas y la sujeción hacia tu hermano que está a tu lado, porque es parte de tu cuerpo. Tu hermano tiene razón si te cachetea por las sinvergüenzonadas que andas haciendo, con tal de que no te vayas al infierno. ¿Y le vas a pegar? ¿Vas a ser tan sinvergüenza que a pesar de lo que hagas te molesta que te llamen la atención? Entonces, ¿qué tipo de gente somos? Pablo cuestionó a Pedro en público. En público le llamó la atención. Apóstol contra apóstol. ¿Y nosotros, simples ovejas, no nos vamos a cachetear con tal de no ir al infierno? Hagámoslo, con tal de llegar al cielo. Gloria a Jesús. Digo, llamarnos la atención y no solaparnos entre nosotros. En otras palabras, no es definitivamente la Escritura la que rige sus vidas, sino sus propios conceptos del bien y del mal que han traído del mundo. Para no caer en esto, el apóstol recomendó en 1 de Pedro 2, 1 al 2: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué significa detracciones? Yo lo sé, búscalo alguien en el diccionario rápidamente. Y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se da cuenta qué hermosa es la palabra? Usted debe venir como un niño, buscando la palabra que le va a dar vida eterna. ¿Cuántos vienen así aquí en San Juan 14:6? Amén, aleluya. Usted viene buscando una palabra que le ayude, no que lo reconforte nada más, no que lo haga sentirse que ya la hizo, que ya tiene su milagro. Es mejor vivir con cáncer, con sida en este mundo, vivir sin un ojo, sin un brazo, e irnos completo al reino de los cielos, incompleto al reino de los cielos. Allá Dios nos restaura, pero no caer en esas
hermano, completamente sano, al infierno por el deleite y el goce de este tiempo. Ya se acaba el tiempo. Ya no hay tiempo, hermanos. Ayer usted estaba joven y bello, y la mayoría de nosotros nos arrepentimos de la manera en que tomamos la vida en aquel tiempo. Yo no sé si hay alguno que no esté arrepentido, que no se arrepiente por lo menos de una, dos, tres cosas de su pasado. Le preguntáramos a las mujeres, no me hubiera casado con este panzudo malo. Y así objeciones como esa podríamos escuchar. ¿Qué hacemos cuando venimos a Cristo? Él nos santifica y nos empareja para amarnos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracciones quiere decir distracciones. Algo que te enajena. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? No hay el diccionario. Nadie lo buscó, creo. Esto me recuerda a una fiesta que hizo un rey. Entonces les pidió que cada uno llevaran una botella, el mejor vino que tuvieran. Y todo el mundo dijo, bueno, una botella es una botella. Lo llevará mi compañero, lo llevará fulano de tal. Y nadie llevó. Todos llevaban una botella vacía. Entraba uno, no tenía nada, otro tenía agua, otro tenía un vino maloliente. Hermanos, todos. Ya cuando todos estaban ahí en el banquete, el rey dijo, mis subalternos van a escoger la mejor botella, porque el que haya traído la mejor botella le voy a conceder la mitad de mi reino. Y por eso algunas veces digo, hay quienes van a ir al infierno por buena gente. Porque cuando oyen un mensaje de es para ti mamá, es para ti hijo, es para ti mujer, y codean a su hermano, y son tan buenos que se lo pasan al otro y no lo absorben para ellos. Eso pasó ahorita. Nadie buscó la palabra. Detracción. Significa crítica, murmuración, calumnia, difamación, en definitiva hablar mal de otros. Detracción. Algo que te distrae. Todo eso. Críticas. Murmuraciones. Calumnias. Difamación. En definitiva hablar mal de otro. Mira, cuando sale un chisme de los pastores o de alguna oveja, algún dirigente de la iglesia, las personas se ofenden y se van. Yo pregunto muchas veces, esos que se ofenden, ¿qué sus vidas es un dechado de virtud? ¿Es un ejemplo para que ellos se ofendan de los errores de los demás? ¿Qué no eso serviría para analizar nuestras vidas en vez de sentirnos enojados? ¿Hasta dónde llegamos a veces? Hermano, si yo sé que un pastor adulteró, cometió un error, eso me sirve a mí para revisar mi vida. Soy ser humano, ¿sí? He sabido de grandes pastores usados por Dios, como Jimmy Swaggart, que han caído y Dios los ha levantado otra vez. Pero han tenido tropiezos. Bendito sea Dios aquel que se mantenga firme en estos últimos días. Aquellos que se mantengan firmes es porque nunca, jamás olvidaron quiénes son. El que no olvida quién es, todo el tiempo está en la mano de su Señor. Esos no van a caer, porque no sostienen ellos, los sostiene el Señor. Tú nunca vayas a decir, yo puedo ir con 10 mujeres, yo no caigo. Yo puedo ir con 10 hombres y no caigo. No, Señor, no se trata de tentar a Dios, se trata de ser humilde y reconocer quiénes somos nosotros. No es definitivamente la Escritura la que rige la vida de mucha gente. Pero lejos de hacer caso a esto, el nuevo creyente, usando el conocimiento que dejó en la tragedia del Edén, juzga la palabra de Dios y concluye igual que los incrédulos. ¿Dios tiene normas injustas? ¿O esto no puede ser así porque Dios es bueno? Como consecuencia de esto, el creyente o supuesto creyente comienza a seleccionar
lo que de la Biblia le parece bueno y lo que del mundo le parece bueno, por supuesto con la intención de hacer algo mejor. Sin embargo, el resultado de unir lo precioso y lo vil le da al hombre un concepto completamente equivocado de lo que la vida es, y cuando es religioso origina la mala doctrina aborrecida por Dios. El conocimiento que se adquirió ahí, hermanos, es el que daña hoy al mundo. ¿Por qué? Porque tiene libre decisión de pecar si quiere. No vamos a culpar a nadie, hermanos. Yo he predicado, la gente lo ha oído, usted lo ha oído, que si usted tiene problemas, usted no puede avanzar en este camino. Es normal, que no se asombre. Así es. Lo anormal es quedarse sentado. Lo anormal es ser ingrato con Dios, de no querer, hermano, adorarlo, tenerlo en primer lugar, a pesar de lo que Él sufrió por nosotros. Muchos juzgan a Dios basados en ese conocimiento. Con esta equivocada idea de la vida, con esta doctrina aborrecida por Dios, planeamos nuestra vida y conociendo y entendiendo el maravilloso recurso de la oración, pedimos a Dios lo que creemos necesario. Hay muchos que ya no oran. Y la oración es la vida. Si un cristiano no ora, está muerto. Está muerto espiritualmente si no ora. Porque la oración es el alimento del cristiano. ¿Cómo alguien puede vivir sin orar? El que vive sin orar es como vivir sin Dios. Conoces, sabes, pero estás vacío por dentro si no llevas una vida de oración. ¿De qué te sirve el conocimiento? ¿De qué le sirve el conocimiento a la gente si no lleva una relación con Dios? Es tan vital la oración en el cristiano que lo podemos ver, hermanos, el por qué las iglesias no se llenan como en aquel tiempo. A la primera que Pedro, hermanos, predicó, fueron más de 3,000 personas que se entregaron al Señor. En oración, el Señor no tiene por qué responder, porque escrito está. En oración, yo un día le pregunté al Señor, Padre, porque se me figuró ver a Pedro de la cárcel cuando lo amonestaban que no hablara de Cristo, y salió y dijo, a la primera esquina se paró a hablar de su Señor otra vez. No tiene por qué contestarme el Señor. Pero yo le pregunté, Padre, ¿por qué Pedro, cuando le ordenaron que se callara, hizo lo contrario inmediatamente al estar libre? Porque tenía mi espíritu, me dijo el Señor. En él ya no había miedo, tenía mi Santo Espíritu. Ya no obraba él, obraba yo. Así es el cristiano, hermanos. Así es el cristiano. Y cuando cuando Satanás te quiere robar, lo primero que te quiere robar es tu fe. Si te roba la fe, ya perdiste. Ya perdiste. Por eso Pablo dice en Efesios 6 que nos pongamos toda la armadura, y hace énfasis, hablaré de eso en otro servicio, hace énfasis claro en la armadura del escudo de la fe. Y por sobre todo, poneos el escudo de la fe. Una persona que es cristiana y le han robado la fe, Satanás lo roba. Si se lo roban, ya perdió todo. La barca iba, Mateo, Marcos. La barca iba y vieron al maestro ir en el agua. Vieron a Pedro andar en el agua. Jesús andó en el agua, Pedro también. ¿Quiénes andan en el agua? Los que tienen fe. Prueba de la falla de la fe es Pedro. Empezó caminando bien y cuando los vientos arreciaron, perdió la fe. Y el Señor le dijo, ¿por qué titubeaste en tu fe? Hombre de poca fe, le dijo. Hermano, así nos pasa una gran mayoría de cristianos. Empezamos amando a Dios, que hacemos bulla, ayudamos, queremos al pastor, a los hermanos, y al ratito nos damos un sentón y nos estamos hundiendo. Una gran mayoría le pasa así.
Me pasó a mí, te va a pasar a ti. El problema, otra vez, te vuelvo a repetir, no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con ese problema. Empezamos bien, cuando vas bien, ni el agua ni el fuego te hace daño, aunque te toque. Tu fe no va a cambiar, pero cuando Satanás te roba la fe, ya te robó todo. Todo te ha robado. Un hombre sin fe va derecho al infierno, porque las obras no le podrán salvar. Queda en la iglesia, queda en el púlpito, sigue en el puesto, ya sin fe, solo con obras. Y las obras por sí solas no son suficientes. Se necesita la obra y la fe. Amén. Pero primero es la fe, para que de ahí nazcan las obras, no como en la religión. Desafortunadamente no es lo mismo que Dios considera necesario para nosotros. Por esta razón, cuando llegan las respuestas, nos quejamos y continuamente le estamos diciendo cómo debería hacer las cosas, qué nos debería dar o quitar, de quiénes nos debería proteger. El hombre, hermanos, cuestiona a Dios y quiere obtener lo que él desea. Y hoy, hermanos, las iglesias que están vendiendo esos milagros, no le preguntan a Dios si quiere sanar a esa persona. No le preguntan si es la voluntad de Dios que siga en la silla de ruedas. Dirán algunas personas que oyen cómo enseño aquí: usted es negativo, no quiere que sus ovejas sanen, no quiere que los hermanitos sanen. No, claro que sí. Pero yo prefiero ver a una persona asegurada en el cielo que verlo sano en esta tierra. ¿De qué nos sirve estar sano, estar bien económicamente, hermanos? No, yo entiendo claramente, y no solo yo lo digo, lo he oído también de muchos hombres de Dios. A Dios sea la honra y la gloria, lo que le voy a decir ahora. Es necesario que el pastor, es necesario que los hermanos en la iglesia tengan su buen carro. Sí, es cierto. Es necesario que progresen, que prosperen. Sí, Señor, claro que es necesario. Para eso usted trabaja. Es necesario que el pastor tenga, hermanos, un carro que lo conduzca de aquí a Los Ángeles, de aquí a México, donde quiera ir, y no tenga el problema de que se le va a quedar. Pero estamos hablando de un carro, hermanos, que no es un lujo, sino es parte de la necesidad. El pastor necesita su casa, sí, pero no necesita una casa de millones de dólares, como hoy lo está haciendo la gente. Usted necesita vivir, yo necesito vivir, pero una cosa es suplir y otra cosa, hermanos, es gozar del deleite de la vida que nos deja la tranza en el Evangelio. ¿Necesito un carro bueno? Seguro que sí, pero yo no necesito un Rolls Royce, un Bentley, yo no necesito un BMW del año. No, Señor, yo no necesito eso. Yo necesito un carro como el de todo mundo. Pero hoy, hermanos, la gente cree que porque Dios es bueno, tiene derecho a gozar de eso en esta tierra. Qué equivocación, hermano, qué equivocación. Pablo anduvo de problema en problemas, hermanos. Cuando Pablo habla de riquezas, cuando él habla que no podía volar en un avión comercial porque iban muchos diablos ahí, que quería un avión propio. O por lo menos un barco, un burro de aquellos tiempos, un camello. No, Señor, Él se adaptó. Usted se adapta a Dios y Él sabe lo que va a hacer con usted. Amén. Pero no se le ocurra, hermanos, lo que hoy se predica. Pídele a Dios y Dios te va a dar. No. Usted como padre lo ha enseñado varias veces. Usted va a revisar el estado actual de su hijo o de su hija para poder soltarle algo. ¿Verdad que sí? Mi hijo quiere unas vacaciones en Cancún, a ver sus calificaciones. Quiere un carro, a ver sus calificaciones. No, que te voy a dar carro tú, te voy a quitar lo que tienes. Esa bicicleta te la voy a quitar por flojo. Y entonces, ¿por qué hacen de Dios un Dios mediocre? Pídale y te lo va a dar, sin revisar la vida de cada uno de nosotros. No, Dios revisa tu vida. Eres puntual, eres íntegro, eres formal con Dios. De seguro que te va a dar más, porque el que más tiene, más se le da. El codo, el perverso, el sinvergüenza, ¡ay, asoja! ¿Qué dice la Biblia? Que se lo van a quitar. Ese poquito que tiene, se lo van a quitar. ¿Dios es injusto? No, Señor. Él es justo. Pero la gente
No, pídele y te va a dar. No, ese es el Dios que nosotros conocemos. El Dios de nosotros es un Dios santo, es un Dios justo, que para que te dé, te observa. Te observa, hermanos, y Él va a ver qué va a hacer contigo, qué va a hacer con tu vida, cómo Él te va a responder. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero hoy, hermano, lo han cambiado. Toda esa enseñanza parte del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pide y Dios te va a dar. Pídele y Él te abre las puertas todo el tiempo. Es el Dios de Aladino que tienen. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Le han quitado la soberanía a ese Dios, hermanos. Le han quitado su poder. Le han quitado, hermanos, la magnificencia del conocimiento, de la ciencia. Hermano, la gente cree que Dios está actuando de acuerdo a los acontecimientos. Ponga bien atención en esto. El mundo cree que Dios actúa de acuerdo a los acontecimientos que se están llevando en este momento. Si supieran que Dios es el más tranquilo de todos. Él está en su trono, no se preocupa de lo que está pasando aquí. A Él no le impresiona nada. Creen que Dios se mueve de acuerdo a cómo se mueve el mundo. Dios va a hacer esto, va a cambiar esto, porque Él es bueno. No, Señor, ya lo estableció, ya lo decretó. Él solo está esperando que se cumpla lo que habló, porque Él sabe que va a pasar. Dios no se mueve al ritmo del mundo, no se mueve al ritmo de Él. Dios está tranquilo, dijo, habló y así va a ser. No hay en Él una semblanza de asombro, de nada. Él está, hermanos, tranquilo, porque lo escribió y así va a ser. En Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Se engañan buscando lo que el árbol dictamina, pensando que es bueno. Más tenaz aún es el engaño, porque creen que lo que están buscando, lo están buscando de la manera correcta, es decir, siguiendo algunos principios de la palabra de Dios, pero no plenamente la verdadera palabra. Pidiéndole a Dios, pero la gran mayoría no se le ocurre, ni se atreve siquiera a preguntar a Dios, Señor, ¿quieres que sea rico? Señor, ¿quieres que yo sea sano? Señor, ¿quieres que yo tenga ese carro, esa casa, que yo me case con ese fulano, esa muchacha? No. La gente quiere llenar sus aspiraciones, quiere llenar sus gustos. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios. Pero no esperan que Él conteste. Me gusta esta ingrata y vámonos. Me gusta este ingrato y órale. Ahí se va a convertir, se convertirán los dos en el infierno. Sin duda alguna. Dios no está para juegos. No está para juegos, es un Dios soberano. Ellos no preguntan. Ellos creen que todos los cristianos deben y tienen derecho de ser ricos, sanos y prósperos. Es lo que llaman ser bendecidos, porque estas cosas son buenas y si son buenas, la bendición de Dios prometida debe incluirlas. Llegando aún a creer que quien no tiene estas bendiciones es por pecado, por no estar haciendo la voluntad de Dios, por falta de fe o espiritualidad. Pero estos que piensan de esta manera están tan equivocados como aquellos que se acercaron a Jesús buscando pan y fueron regañados por Él. Mi hermano, usted se da cuenta hoy, cualquiera puede venir a la iglesia buscando un milagro, buscando algo de Dios, ¿sí? Eso no es de hoy. En Juan 6:27 se lo leí, Él les regañó a la gente que iba por los milagros, por el pan. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Hijo del Hombre, el Cristo de la gloria. La gente normalmente piensa, fulano se sacó la lotería y cómo ha mejorado su vida. O sutano se hizo pobre y qué vida tan espantosa tiene. Haciendo la relación de que lo llamado bueno trae cosas buenas y lo llamado malo trae cosas malas. Así es como la gente, hermanos,
catalogo las cosas de Dios. Por eso vemos hoy, hermanos, muchas iglesias con ciertas cosas dentro de ella que es una abominación delante de Dios. Es una abominación. Hacen cosas, hermanos, exageradamente malas, todo en el nombre de Dios. Cada cosa, mire, amado hermano, cada cosa que usted haga dentro o fuera de la iglesia, acuérdese de Colosenses 3, todo tiene que ser para la gloria y honra de Dios. Todo. Si usted va a robar en su trabajo, encomiéndelo a Dios. ¿Usted podrá hacerlo? No, no puede. Pero es que es todo. No dice solamente dentro de las cuatro paredes. Va a engañar a su esposa, a su esposo, aún con el pensamiento. Encomiéndeselo a Dios. ¿Podrá hacerlo? No se puede. He ahí la claridad y el gran compromiso del Evangelio, que si no eres guiado por el Espíritu de Dios, fracasarás. Vas a fracasar. Y hoy más que nunca está buscando el Señor adoradores en espíritu y en verdad. Una corta reevaluación práctica de lo bueno y lo malo es necesario en cada uno de nosotros. La gente piensa. Sin embargo, la vida y las escrituras nos muestran el otro lado de la moneda, que es exactamente igual de válido que el anterior, pero que no se tiene en cuenta de la misma manera. Es decir, hay ceguera voluntaria y una tremenda obstinación que les lleva a ver la vida y sus valores desde solo un punto de vista. Hablemos un poco respecto de lo que le llaman malo. La Biblia nos cuenta cómo Job fue bendecido como consecuencia del ataque de Satanás, el robo de todas sus pertenencias, el asesinato de sus criados e hijos, una enfermedad espantosa y una mujer que pedía que maldijera a Dios y se muriera. José fue bendecido como consecuencia del desprecio de sus hermanos y de la ingratitud de todos a quienes ayudó. Nabucodonosor fue bendecido como consecuencia de la locura. El apóstol Pablo como consecuencia de un aguijón en la carne que lo mantenía humilde a pesar de tan grande revelación. Y lo más importante de todo, la humanidad fue bendecida como consecuencia de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y hoy la gente no quiere más que la bendición. Y todos los anales de la Biblia nos enseñan que aquellos que triunfaron fue porque sufrieron. Esto es contradictorio con la mente humana, la mente buena. No, Dios es bueno. ¿Por qué tendría yo que sufrir? Bueno, es un enigma, es un misterio. Cuando aquel que con solo hablar quitaría el pecado del mundo, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Hermano, porque como dije cuando enseñaba acerca de para qué existió el jardín del Edén, el jardín del Edén era un termómetro que medía la actitud del hombre, para medir la actitud del hombre, porque Dios, siendo tan poderoso, no quiere cambiar a nadie a la fuerza. Si vienes a la iglesia, te trajo el Espíritu de Dios, pero Él no te va a cambiar a la fuerza si tú no te rindes a Él. Él no quebrará la puerta, ninguna ventana de tu corazón, porque es un caballero. Tienes que rendirte y decirle: Padre, he aquí que te abro la puerta de mi corazón, aún la más necia, para que usted gobierne y me ayude a hacer su voluntad. Como todas estas cosas trajeron bendición, la deducción lógica es que el ataque de Satanás, el robo, el asesinato, las enfermedades, los enemigos, el desprecio, la ingratitud, la locura, los aguijones en la carne, la muerte de la cruz, etcétera, son indiscutiblemente todas cosas buenas porque trajeron bendición. Trajeron bendición. Cuando usted está enfermo, verdaderamente, y Dios lo sana, le ha traído una bendición. Su fe subió. Usted ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Pero si usted a la primera corre al doctor, yo no estoy predicando que usted no vaya al doctor, pero hay gente que se mantiene en la fe y dice: si usted no me sana, porque voy al hombre. ¿Sí? ¿Cómo tu fe puede ser probada? ¿Cómo puedes saber que tienes fe si nunca la has probado? Entonces, esto es la desgracia que se vive a nivel mundial. Hermano, yo no sé por qué tanta gente critica a los pares de sufrir que andan vendiendo
la astilla de la cruz del Calvario, que andan vendiendo el agua del Jordán, que andan vendiendo pedazos del manto sagrado, y no, aceite de Israel y no sé cuántas barbaridades más. Si los cristianos, muchos cristianos andan vendiendo aceite ungido, andan vendiendo paño ungido, andan vendiendo para engañar a la gente. Es bíblico, sí, Pablo lo usó, pero no para vendimia. ¿Ah? Y estamos hablando de Pablo, no de un palurdo que está sacando provecho como lo hacen ahora. Gloria a Jesús. Yo algunas ocasiones recuerdo haber dado mi pañuelo. Después de una prédica, una campaña, he dado mi pañuelo. Un enfermo, póngaselo, tenga fe en el nombre de Jesús. No es amuleto, crea en el Señor. Pero no es una constancia, hermano, sino es una variante que nos guía el Espíritu de Dios. Imagínese usted, cada vez que predique me limpio mi pelona y vendo los pañuelos ungidos. A $10 el pañuelo. ¿Y cómo pude mojarlos todos? Hermanos, es lo que hoy estamos viviendo. Cuando hay una persona que está en una iglesia de sana doctrina, su corazón debe estar orgulloso, porque el que lo trajo es el Señor. Debe estar henchido de orgullo, hermano, porque sabe que está comiendo palabra del cielo, no lo están engañando, que lo va a llevar al cielo. Son tan buenas que si Job hubiese reprendido a Satanás y éste no hubiese tocado ninguna de sus pertenencias, se hubiese perdido la bendición que el trato de Dios le trajo a su vida. ¿Escuchó Dios Padre la oración de Jesús cuando le pidió que si fuese posible le evitara pasar por la cruz? Si la respuesta de Dios Padre hubiese sido afirmativa, nuestro destino inevitable ahora sería el infierno. ¿Se cree esto hoy en día? No, hermano. Él te lo va a dar. Cree y Él te lo va a dar. Y hoy vemos ahí, hermanos, tantas pantomimas. Hoy todas las hermanas son Déboras. Todas hacen eventos y Déboras de no sé qué. Y todas son Déboras. Pecadoras son. ¿Sí? Viboritas. Aleluya. Centro Internacional de Sanidad. Yo quiero oír que digan un día Centro Internacional de Arrepentimiento. A ver si la gente va a ir. Centro Internacional de Arrepentimiento, con letras grandes. ¿Va a ir la gente? No, hombre. Esos son legalistas. Esos no conocen del amor de Dios. Dios es dulzura. Igual que el religioso hablan ya muchos hoy. Hermano, se olvidan que Dios, así como su mismo Hijo, no le oyó la oración, o lo oyó más bien, pero no accedió. ¿Por qué podríamos cambiarlo nosotros, lo escrito por el Señor? ¿Usted cree que cuando Cristo le dijo, hermano, 3 veces se lo dijo, pasa de mí esta copa, Él no lo escuchó? Si andaban de la mano. Era parte de Dios mi Cristo aquí. Lo que Él pensaba, pensaban ambos, estaban conectados. Y cuando Él clamó, ¿usted cree que el Padre no lo oyó? No dice la Biblia. Si le contestó algo, lo sabremos en aquel día, si hay algo extra. Pero su silencio fue más que suficiente. Su silencio fue más que suficiente. Entonces, cuando tú pasas un problema, cuando tienes algo en tu vida, está siendo probada tu fe. Tienes que mantenerte ahí, no irte ni para acá ni para allá. No vendas la palabra, no vendas tu dignidad. Mantente ahí en el nombre de Jesús y Él hará. Y si no lo hace, habrás dignificado el nombre de Dios. Algunos predicadores he oído que dicen, cuando Daniel con los leones hasta de almohada los agarró. Puede que sí. Puede que sí, hermanos, ¿por qué no? Porque Dios estaba en el asunto. Gracias a Dios Padre por la respuesta negativa y a su Hijo Jesús, que en obediencia por amor aceptó la cruz. Por eso, hermanos, siempre enseño de esta manera y digo, hay gente que se queja que porque dicen que en la iglesia les roban. No, Señor, no les roban. No les roban, porque a nadie se le pone una pistola. Todas las cosas se hacen por amor y en amor a Cristo Jesús. Por amor y en amor a Cristo Jesús. Has nacido de nuevo. No estás tirando tu dinero en una barra, en un baile. Lo estás dejando con humildad en el alfolí del Señor. Has cambiado. Ya no buscas lo de abajo, buscas lo de arriba.
De la misma manera hay cientos de ejemplos bíblicos de cómo las cosas que los hombres llamamos buenas, de acuerdo al árbol, han traído maldición. La gente en este país debate con las armas. Usted ha visto qué debate hay. El arma no es malo. Las pistolas no son malas. Los malos son las personas. Y mientras el debate sigue, seguido están muriendo más gente inocente. Más y más gente inocente. ¿Quién tiene la culpa, hermano? Bueno, ahí están ellos, hermanos, debatiendo entre ellos. ¿No fue acaso malo que el rey Ezequías pidiese y recibiese la prolongación de sus días? ¿No nos cuenta la Escritura que cada vez que Dios prosperaba al pueblo de Israel, éste se olvidaba de Dios? Una persona que se vive clamando por algo material en Dios o alguna sanidad y no está bien metido con Dios, no lo hace para servirle a Dios, solo será una luz en su camino que lo va a llevar al infierno. Y por eso muchas personas no son bendecidas. Están enfermas, están, hermanos, en la pobreza espiritual, pobreza económica. Años y años pasan y nunca salen, viviendo, como yo digo, de cheque tras cheque. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para más. Dios los tiene como el pajarito, con la medida adecuada, para que no se pierdan más. Pero cuando Dios ve que hay madera en ti, que nada te va a echar a perder, hermano, te lo da por toneladas. Porque ese es el Dios que servimos nosotros. ¿No nos cuenta la Escritura que la hermosura enalteció el corazón del querubín protector, que su esplendor corrompió su sabiduría, que su riqueza lo llenó de iniquidad, a pesar de haber sido creado perfecto? Lo bueno en el hombre siempre termina mal. Nosotros hacemos malas cosas. Tenemos esa función negativa, hermanos, de que lo que agarramos, la humanidad lo usa para mal. Como estas cosas que el mundo llama buenas han sido capaces de pervertir a los hombres, incluyendo a un ser creado perfecto y convertirlo en Satanás. Entonces podemos concluir que una larga vida, riquezas, honra, bienestar, poder, esplendor, hermosura, son indiscutiblemente todas cosas malas que producen maldición si no son guiadas por Dios. Si no se pone a los pies de Dios. De acuerdo a esta perspectiva planteada con base en hechos y resultados innegables, pues están en la Escritura, respecto de las cosas que son catalogadas como buenas o como malas, será entonces que debemos tomar la decisión de orar para que no sucedan todas estas cosas que consideramos malas, para que nuestra vida sea bendecida, y por supuesto dejar de pedir por todas aquellas que consideramos buenas para no caer en maldición. ¿Será cierto esto? ¿Deberíamos hacerlo? Ni lo uno ni lo otro. Esto depende. Analizando estas cosas reales desde el punto de vista que el hombre se niega a ver, el hombre siempre preferirá recibir la bendición a través de cosas agradables que recibirla a través de cosas desagradables. ¿Quién es aquel que aprende a oír la voz cuando todo le sonríe? ¿Quién es aquel que pueda pararse ante un púlpito, una iglesia, y testificarle al mundo incluso? Yo aprendí a oír la voz de Dios cuando estaba en unas vacaciones en Cancún. Yo aprendí a oír la voz de Dios cuando ganaba $40-50 la hora. Les diré algo: aquellos que en esas situaciones han estado, ni oraban de seguro, cuanto menos que van a oír la voz de Dios. Porque si hay algo que pierde al cristiano, es lo material. Porque lo material sin Cristo, sin un verdadero agarre del Espíritu Santo, lo único que te da es seguridad del diablo. Porque lo carnal es diabólico. Es una seguridad almática, emanada del alma, de los sentimientos, hermanos, de la mente. Y te sientes seguro. Yo recuerdo un hermanito que una vez le robaron allá en mi estado. Entraron a robar a su casa y llegó con el pastor llorando. Pastor, me robaron. Un hermanito que nunca era fiel con sus ofrenditas en la iglesia. El pastor le dijo: oh sí, hermanito, ¿cuándo fue eso? Anoche. Estaba llorando y le dice: me robaron tanto, dijo el hermano, y dio la cantidad exacta. El pastor le dijo: ese es exactamente lo que usted le debe a Dios.
Dios no se equivoca. Recuerdo otro hermanito también que tenía años orando por un carrito. Un día iba en la calle con su bochito. Y va otro carro elegante y le golpea y lo destroza. El hermanito se puso a llorar en el volante. Años tengo pidiéndote un carro bueno para tu obra. Tengo esta carcacha y todavía permites que Satanás me lo choque. Y estaba llorando el hermanito, se bajó y se bajó un señor, el que iba en el otro carro, le dijo: perdóneme, la culpa es mía, pero voy a una junta importante, no tengo tiempo. Tenga mi tarjeta, vaya a mi taller, vaya a mi agencia y agarre el carro que quiera. Y el hombre se fue. Hermano, el hombre testificaba después llorando. Yo reclamándole a Dios por mi bochito, y me dio un carro a mi gusto, dice. Cuando quieres algo para Él, de seguro Dios ya te tomó en cuenta. Pero quieres un carro y cuando va a subir el hermano le dice: hermano, límpiese los pies. No suba. Por favor. ¿Cómo podemos llegar a Dios y decirle: Señor, dame algo mejor, si con lo que tengo no lo honro? ¿Se pone la gente del día de hoy a analizar estos puntos básicos? No, Señor, Dios es bueno, pídele y te lo va a dar. No. Usted tiene derecho a comer sus 3 comidas. Pero usted no tiene derecho a comer esas 3 comidas en restaurantes buenos, amparado por Dios, diciendo que Dios se lo da. No, Señor. Usted tiene derecho a vivir en una casa honorable y digna, donde no le caiga agua. Usted no puede querer tener un edificio, una mansión, como hoy, hermanos. No, Señor. Ese no es el Dios que conocemos. Es por eso que es un error gravísimo rotular estas cosas como malas o buenas. Analizando estas cosas reales desde el punto de vista que el hombre se niega a ver, la bendición a través de las cosas agradables que recibirla a través de las cosas desagradables, se hace evidente que hay una lista casi interminable de cosas que han sido clasificadas como buenas o malas para el hombre y que son completamente amorales, en el sentido de que pueden producir mucho bien como producir mucho mal. Una aspirina quita el dolor de cabeza, supongo. Doctora Xiomara. Sí, pero si se toma 20, ¿qué pasa? Se intoxica, dice la doctora. Imagínese usted. La aspirina es buena, pero tomó demasiado. La libertad que Dios nos ha dado, lo tomas en sentido de libertinaje, te va a conducir al infierno. Sales de aquí, el pastor no me mira. Yo me voy a echar un baile por ahí. ¿Sí? Me compro esto porque me gusta y me lo clavo allá afuera donde el pastor no me mire. Yo no te miro porque no soy omnipresente, pero el Dios que yo sirvo te está mirando. Y aquí el punto no es que me falles a mí. El punto es que ya le fallaste a Dios y yo no te puedo salvar. No podemos tomar solamente parte de la información, lo que creemos que conviene a nuestros propósitos, lo que está de acuerdo a nuestro corazón y deseos, y mucho menos terminar planteándolo como definitivamente bueno, como sana doctrina, como voluntad absoluta de Dios para todos, pues no es cierto. En la Escritura encontramos el problema de Jeremías, que a pesar de servir a Dios se encontraba en una situación, según él supremamente difícil, pues Dios no respondía a sus necesidades. Dios, ante la queja del profeta, le dio la siguiente respuesta. Jeremías 15:19 está: por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Hay mucha gente que, sabiendo que es malo tener malas amistades, se obstinan en tenerlas. El resultado es que los van a contaminar. No es cuán fuerte puede ser, no es cuán fuerte pueda ser yo. Es el término, punto básico de la palabra de fallarle a Dios. Que Dios no dejó su Escritura para que tú y yo demostremos cuánto podemos aguantar. Eso no es la finalidad de la Escritura. La finalidad de la Escritura escrita, dejada para ti, para mí, es para obedecerla, no para calibrarnos. ¿Sí? Ay, yo puedo vivir así, no hay problema. Perdón, Dios no está jugando con eso.
Él dijo, no lo tengas, no lo hagas y punto. No dijo si puedes, vas a ser fuerte. No te está midiendo. Él te conoce. Y tú no necesitas medirte ante Dios porque no eres nadie. No somos nadie a ese grado para retar a Dios. Simplemente dice, no te conviertas a ellos. Bueno, si yo veo que no tengo la capacidad, primeramente moral, porque para tener capacidad espiritual, moralmente tú debes de ser honesto contigo mismo. Tengo mi amigo que le gusta esto, pero a mí no me gusta. Recientemente alguien me ofreció algo, me dijo, yo necesitaba comprar cosas para el ministerio. Oye, trato siempre de no evitar esas palabras, porque hoy todo infundado en el ministerio, roban a la gente, hermano, y creen que le roban a Dios. Yo necesitaba hacer algunas compras, siempre estoy comprando cosas, programas, esto y lo otro. Y alguien me dijo, yo te lo puedo comprar, lo envío a tu casa y lo pago con me utilizó una palabra que jamás lo he escuchado, en términos de tecnología, no recuerdo la palabra. Corta, por cierto, la palabrita. Yo te lo pago con esto, me dijo, te llega a tu casa y no te cuesta nada. Y tú yo te pongo el precio. A ver, ¿cómo está eso? ¿Quieres decir que tú vas a pagar con una tarjeta que no existe? Le dije, sí. Yo pago con una tarjeta en el aire y te llega a tu casa y tú no pagas nada y lo negociamos entre tú y yo. O sea, ni yo pago ni tú pagas. Y yo le iba a pagar el favor a él. ¿Hasta dónde llega, hermano, la sinvergüenzada del día de hoy? Y le dije, esto es una clara tranza. Utilicé esa palabra. Esta es una clara tranza, ¿verdad? Sí, es para ayudarte y para ayudarnos. No. Esto es 100% tranza y todo lo que sea tranza, no quiero saber nada, le dije. Muchas gracias. Y me retiré. Hermano, la gente dice, el fin justifica los medios. Es para que yo ayude a Dios, para que yo predique su palabra. No importa si hago tranza para agarrar esto. No, Señor. Íntegros ante todo. Lo que hacía que el profeta estuviera tan mal era que su doctrina había cosas buenas y cosas malas en Jeremías. Las palabras de Dios lo evidencian. Si separaras lo precioso de lo vil. ¿Habrá algo malo en nosotros que hay que separar? Si lo hubo en Jeremías, ¿cómo no lo va a haber en nosotros? Y la solución a tan grave situación espiritual no era que Dios cambiara la forma de tratar al profeta. Es decir, de cierta manera no dependía de Dios, de su proceder o de su respuesta. La solución dependía de que Jeremías revisara su doctrina y separara lo bueno, lo precioso, que se origina en Dios, de lo vil, que se origina del diablo. Y de esta manera, hermanos, es como Dios nos habla todos los días. Hay mucho más que hablar de esto, hermanos. Y la semana pasada fue para qué existió el jardín del Edén. El día de hoy, las consecuencias del jardín del Edén. Y seguiremos con este tema más adelante porque el tiempo hasta aquí nos ha permitido por el día de hoy. Que esto haya sido de bendición a tu vida es nuestro más humilde deseo en la Iglesia Cristiana San Juan 14:6, aquí en la ciudad de Santa Rosa, en el estado de California, en los Estados Unidos. Y que Dios te bendiga, te prepares porque Él ya viene. Cristo viene pronto. Último aviso.